Evolución de la Tierra. La Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños de los denominados planetesimales. Por ello, los elementos de la Tierra primigenia debían estar repartidos de un modo relativamente homogéneo. La Tierra se fue calentando por causas de las desintegraciones radioactivas, por la creciente presión en su interior y, además, por el bombardeo de partículas provenientes del universo. Cuando se formó la Tierra, las placas tectónicas se movieron, juntaron y separaron. Por esto, se expusieron nuevas rocas a la atmósfera, con lo cual se produjeron reacciones químicas que, posteriormente, estabilizaron la temperatura de la superficie del planeta y propiciaron la vida. Y hace unos 240 millones de años, por el progresivo alejamiento de las placas, Pangea se empezó a fracturar y a dividir. De eso se formaron los continentes que hoy en día conocemos. Hace más o menos 3 millones de años, gran parte del planeta estaba cubierto por grandes masas de hielo acumulado llamado glaciares. La mayoría de los seres vivos habitaban las regiones más cálidas, como la zona que hoy llamamos África. En ellos, durante algunos periodos solían haber muchas precipitaciones y las temperaturas eran muy elevadas. A lo largo de los años se produjeron de manera muy lenta cambios en el clima y en el ambiente. Las especies de animales y vegetales tuvieron que adaptarse a esos cambios para poder sobrevivir. Hace aproximadamente 1.500.000 años, los glaciares se empezaron a derretir y entonces los grupos humanos comenzaron a trasladarse a través de grandes distancias y pudieron emigrar de África hacia los actuales continentes de Europa y Asia. Extinciones masivas. En la historia de la Tierra hubieron aproximadamente unas 5 extinciones masivas. Esto por la naturaleza, tanto por sucesos intrínsecos de la Tierra como por fenómenos astronómicos devastadores. El más reciente fue hace unos 65 millones de años y fue en el Parque Jurásico. Y la primera fue hace unos 445 millones de años, que se tiene constancia, y fue en el periodo Ordovícico, cuando la vida todavía se limitaba al mar. La extinción fue provocada por la glaciación. La segunda extinción fue en el Devónico Carbonífero, con un 82% de desaparición de especies. Y está claro que este suceso geológico impulsó esta gran extinción. Pero existen distintas teorías, y la del enfriamiento global es la más aceptada. La tercera extinción fue en el Pérmico-Triásico, con un 96% de desaparición de especies. Esta fue llamada la Gran Mortandad, porque fue la extinción masiva de la historia. Las causas no están de todo claras. Tenemos evidencia de que un meteorito masivo impactó sobre la Antártida en esa época, que tuvo lugar una intensa actividad volcánica. La cuarta extinción fue en el Triásico-Jurásico, con un 76% de desaparición de especies. Las causas fueron la división de los continentes, actividad volcánica sumada al impacto de meteoritos. Todas esas extinciones provocaron muchos cambios dramáticos en el clima por la actividad geológica. Evidencia de los ciclos climáticos. Cada que pasa el tiempo, la Tierra cambia mucho, ya sea durante el periodo de los humanos, por los hábitos o por ocasiones de las causas naturales. Esto dañan o dañaron al planeta. Históricamente han pasado muchas cosas, como las eras de hielo.
Esto hizo que la Tierra fuera de solo 5 Celsius, 9 Fahrenheit, más fría de lo que hoy en día es. Y esto no solo ha pasado una vez, esto pasó aproximadamente unas 5 veces según científicos. Y esto nos dice que un pequeño cambio en la temperatura puede tener un gran impacto en el planeta. También los fenómenos naturales pueden afectar a la temperatura de la Tierra. Los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos, impactos de meteoritos o las manchas solares. Y también agregar por cosas que hace el hombre, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, que hace que se intensifique el efecto invernadero por las emisiones industriales. Aparte, la Tierra hace millones de años también había tenido el CO2 alto, que hasta el nivel de mar alcanzó niveles que podrían hoy en día en peligro a todas las ciudades costeras del planeta. Estuvo a 400 ppm, partes por millón, durante el Plioceno, hace entre 5 y 3.5 millones de años aproximadamente. También estuvo a 4 grados centígrados más el clima, hasta llegar a 1000 ppm. Todo lo mencionado anteriormente es crucial, ya que las reacciones químicas dependen de la temperatura, por lo que al alterar la temperatura cambian las reacciones químicas y con ello el equilibrio del planeta. Como dato interesante, un estudio del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático cifró en 2 grados la rotura del equilibrio que nos llevaría al desastre. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado significativamente. Estas son algunas de las afirmaciones del IPCC. En este informe se detallan minuciosamente las observaciones realizadas en la atmósfera, océano y el resto de la superficie terrestre. En todas estas conclusiones tenemos razonables incertidumbres que vienen derivadas de un conocimiento incompleto de la química, entiéndase átomos, moléculas y compuestos, y su comportamiento en nuestra atmósfera. Analizando este informe, podemos ver que la influencia de compuestos como el CO2 en el calentamiento global es debido a la actividad humana, que se ha traducido en sistemas de producción y consumo de energía que aumentan constantemente la concentración de dichos gases en la atmósfera. Y cuando la concentración de CO2 aumenta, más calor queda atrapado en la atmósfera terrestre, causando la química que da paso al efecto invernadero. Los gases más importantes que contribuyen son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, ozono y óxido de dinitrógeno, que también están presentes de forma inherente en la naturaleza, así como los gases que contienen flúor. También contribuyen a este efecto, el cual lleva su nombre, ya que de manera semejante en que las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra al interactuar con la energía que proviene del Sol. Pero las mayores incertidumbres, tanto en el papel que desempeñan en el cambio climático como en su evolución, las tenemos en el comportamiento de los gases de vida corta, como el carbono negro, metano, ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos. Estos generan millones de pérdidas anuales de toneladas de cosechas al año y producen efectos nocivos en la salud humana y la de los ecosistemas, así como en la formación, presencia y evolución de los aerosoles y sus precursores, los cuales tienen también una influencia clave en los procesos de calentamiento o enfriamiento de la Tierra. Los aerosoles han sido los principales causantes de agrandar el agujero de la capa de ozono, que ha empeorado notablemente el calentamiento global. Esto se debe a que absorben y dispersan la luz solar, puesto que contienen una sustancia nociva llamada clorofluorocarbonos. Estos son gases inertes que no reaccionan con los tejidos animales ni vegetales y se degradan combinándose con el ozono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad. Esta reacción química también implica la destrucción del ozono.
Incluso tienen diversos efectos negativos en las nubes. Por ejemplo, al disminuir el tamaño de las gotas, se reduce la eficacia de las precipitaciones, lo que a su vez modifica el contenido del agua en estado líquido, el espesor de las nubes y su tiempo de vida. Profundizando más en este tema, podemos empezar por qué es el ozono. Esta es una molécula inorgánica y es un gas de color azul pálido, con un olor punzante muy distintivo. La capa de ozono se encarga de proteger a la Tierra de la acción de los rayos UV del Sol. Este se forma cuando los dos átomos que componen la molécula de oxígeno O2 se separan en átomos simples, debido a la energía UV del Sol. Cada uno de estos átomos de O se une a otra molécula de O2, dándole a la aparición de la molécula O3. Ahora ya sabiendo esto, podemos explicar qué es el agujero de ozono. Esta es una disminución de la cantidad de ozono estratosférica en ciertas partes de la atmósfera y más en los polos, especialmente en la Antártida. La palabra agujero es una mala representación de lo que realmente sucede, ya que más bien es una disminución del espesor, no un agujero como tal. Esta disminución es por la descomposición de la molécula clorofluoro de carbonos, CFCs. La fórmula química CCl2F2 se disocia por la radiación UV del Sol. ¿Qué son los clorofluorocarbonos y cuándo se inventaron? Hacia finales del siglo XIX aparece la electricidad y esto cambió diametralmente la forma en que vivían los seres humanos. La electricidad les proveyó no solamente de luz, sino de nuevas tecnologías como la refrigeración, tanto para los hogares como para la industria y agricultura, lo que aumentó considerablemente el rango de vida de la humanidad. Los refrigerantes que existían en 1928 eran dióxido de azufre, cloruro de metilo y amoníaco anhídrido. Esto era realmente tóxico para el ser humano. Así en 1930, Thomas Midgley creó los CFS, el refrigerante ideal, no tóxico. Entonces, ¿cómo los CFCs resultaron ser tan dañinos para la capa de ozono? Los CFCs, la molécula del CFC, es una molécula mucho más pesada que el aire. Aún así sostienen sin ninguna prueba de que las moléculas del CFC se levantan hasta la estratosfera a 10 kilómetros o 15 kilómetros de altura, a pesar de que muy raras moléculas de CFC se han detectado en esa altura. Ahí los vientos polares la empujan a la Antártida, en donde la radiación ultravioleta del Sol hace que pierda su estabilidad química y la descompone, liberando radicales de cloro. Estos radicales de cloro intervienen en una serie de reacciones químicas cuyo resultado es la destrucción de la molécula de ozono, con la consiguiente disminución del espesor de la capa de ozono estratosférica. Además, se estima que un solo radical de cloro es capaz de destruir unas 50.000 moléculas de ozono. Hay que tener en cuenta que los CFC no se acumulan en una superficie terrestre de ninguna forma, sino que todas las moléculas llegan a la estratosfera, donde la luz UV los descompone liberando los átomos radicales de cloro. Entonces, ¿qué está alterando el clima de nuestro planeta? Pues es sencillo. A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención de calor. Estos gases incrementan el efecto invernadero natural y modifican la distribución de energía y el equilibrio térmico, provocando el calentamiento global que da lugar a un cambio global en el clima, siendo nosotros los principales emisores de estos gases. De acuerdo al IPCC, solamente quedan 3 años para poder hacer algo para el futuro de la humanidad ante el cambio climático, pues de no hacer nada, el planeta pasará por devastadoras e irreversibles consecuencias.